a grabar. Ya, entonces el otro día lo que habíamos visto fueron distintos ejemplos. Aquí este no lo hice, pero quiero avanzar nomás. Si quieren, después ustedes lo hacen ustedes en su casa. No es muy distinto a lo que ya hicimos y de todas formas van a ser el miércoles van a ser más problemas con Miguel porque ya le pedí que hiciera algunas cositas. Así que lo que habíamos visto fue las aceleraciones radiales o centrípetas, ¿cierto? Yo prefiero siempre llamarle centrípeta eh, y tangencial. ¿Sí? Y vimos que esas, sí, así para atrás, vemos que esas aceleraciones siempre existen cuando estoy haciendo movimiento circular, entonces voy a tener una aceleración que siempre va hacia el centro, que tiene que ver con un cambio en la dirección, y puedo tener también una aceleración tangencial, que como su nombre lo dice, siempre es tangente a la trayectoria, y por lo tanto la aceleración total en la que está ahí va a ser la suma de mi componente cinética más mi componente tangencial. ¿Sí? Habían casos particulares, por ejemplo, si el movimiento circular era uniforme, que esto era una cuestión clave, entonces si uniforme quiere decir que me muevo a rapidez constante a lo largo de la circunferencia y por lo tanto, obviamente, quiere decir que no estoy acelerando a lo largo de esta dirección. ¿Sí? Y por lo tanto, entonces, esta componente se hace cero, esta no existe. ¿Sí? Y por lo tanto, toda la aceleración tiene componente solamente central. ¿Sí? Y por otro, si es que tengo un movimiento que es rectilíneo, entonces ahí es al revés, por lo que no tengo es la aceleración centrípeta porque no tengo un centro, básicamente no estoy cambiando de dirección. Recuerden, entonces la aceleración centrípeta tiene que ver con cambios en la dirección del movimiento y este tiene que ver con cambios en la magnitud de la velocidad, ¿sí? Que es lo mismo que la rapidez. ¿Sí? Entonces ahí hicimos los ejemplos. Y hoy día vamos a irnos un poquito más en detalle para entender la cinética o cinemática de rotación. ¿Sí? Y vamos, si es que sienten que voy rápido, me dicen, aquí tiendo a ir rápido en esta parte porque creo que las analogías son bien directas en cuanto eh, a lo que uno ya vio en cinemática en una dimensión. Entonces, para eso vamos a decir, lo que queremos hacer hoy entonces es describir la posición de un objeto, de una partícula, cuando ésta está describiendo una circunferencia de radio r. ¿Sí? Entonces, para eso voy a suponer, digamos que en un tiempo inicial estoy aquí en este punto A, en un tiempo final estoy en este punto B y me moví entonces desde acá hasta acá. Si yo ahora miro eso yo siempre le he dicho, lo primero que hay que hacer es definirse un sistema de referencia, ¿cierto? Entonces uno dice, me voy a definir este sistema de referencia X, Y. Y digo, ese movimiento ocurre efectivamente en dos dimensiones, ¿cierto? Porque me estoy moviendo en el plano, pues no estoy en una recta que uno dice solo en una dimensión, estoy moviéndome en el plano, pero es como hasta por ahí nomás en dos dimensiones. Efectivamente, el movimiento ocurre en el plano en las dos dimensiones, si yo lo miro en X, en Y, pero la gracia es que si yo sé que el objeto se está moviendo ya en un círculo, están como amarradas las dos coordenadas, por cierto. Si yo, por ejemplo, me preocupo por la coordenada del punto A, esa coordenada, si yo les doy X, si ustedes saben X, ustedes automáticamente van a tener Y. ¿Cómo saben? ¿Alguien me puede decir? Si yo les digo que si estoy describiendo una circunferencia de radio R, si ustedes tienen X, ¿cómo sabemos Y? ¿Cómo se relaciona X con Y? Si ustedes saben, ese es el dato, saben X y además saben de que está describiendo una circunferencia de radio R. ¿Cómo se relaciona entonces X con Y? ¿A alguien se le ocurre o no? ¿Qué relación hay entre todos esos puntos que me están describiendo, por ejemplo, el círculo que está por acá? ¿Qué relación hay entre esa coordenada, por ejemplo, que está acá, esa? Si, a lo que voy es que, si lo hago en otro mono, cuando yo sé que estoy describiendo un círculo, digo, esto entonces lo describo así, por cierto. Ahí, ahí. Entonces, si yo le pregunto por este punto en particular, digo, ese punto tiene coordenadas X e Y, ¿cierto? Este otro en particular tiene otras coordenadas, por cierto. Este otro punto que está acá tiene estas otras coordenadas.
tiene coordenada X negativa, ¿cierto? Y una coordenada Y que también es positiva, ¿cierto? Ese sería un punto B, por ejemplo, y ese sería un punto A. ¿Cómo se relacionan? Si yo les digo ahora que este X y este Y, ¿cómo se relacionan X con Y? X e Y, ¿cómo están relacionados? Son los La Y catetos del vendría a radio. ser, Los catetos del radio del triángulo que se forma con hipotenusa radio. Exacto, ¿cierto? O sea, lo que estoy diciendo, si te entendí bien, es que yo sé, o me están diciendo, que esto tiene un círculo de radio R, po, ¿cierto? Y por lo tanto digo, si están en una circunferencia, entonces x cuadrado más y cuadrado es igual a el radio al cuadrado, ¿cierto? Porque eso es lo que define a la larga esta curva que está acá, po. Entonces, si ustedes saben x, en realidad saben al tiro y también. Al revés, pues si yo les doy y, ustedes saben al tiro x. ¿Cómo? Entonces despejo una de la otra como quieran. Pues, pero la relación es esta que está acá. Es una sola, que es lo mismo que yo diga, por ejemplo, que x es más menos raíz de r al cuadrado menos i al cuadrado. Por ejemplo. O sea, si ustedes saben y, a partir de esta expresión completa, van a saber x. Y es más menos porque es a un lado y al otro lado. Entonces es lógico que es más menos. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que les quiero decir con todo esto? Es que finalmente, pese a estos cero movimientos en estricto rigor en dos dimensiones, al final es como si fuera una sola dimensión. ¿Por qué? Porque me muevo en una curva bien definida en el espacio donde la relación entre X e Y es súper directa. ¿Sí? Entonces, si yo sé, como que me basta con conocer solo una coordenada y sé automáticamente la otra. Por eso es que es casi en un D, si ustedes quieren. O si uno lo dice formalmente, más que casi en un D. Esto quiere decir el hecho de que X e Y estén amarradas por esta relación. O sea, si tengo X, Y no es libre, Y no toma cualquier valor, Y toma el valor dado por esta relación que está acá. Lo mismo, si yo les doy Y, entonces X está amarrada por esta expresión. Eso quiere decir que estoy en un movimiento que ocurre en dos dimensiones, pero tengo lo que se llama un grado de libertad, uno solo. Y por eso es que, y es porque me estoy moviendo en una curva. Tengo un grado de libertad. Es como que si ustedes quieren agarrar a yo, cortara con una tijera aquí, por ejemplo, aquí, le hiciera un corte a la circunferencia y la estirara. Me muevo solamente a lo largo de esta línea. Al final es bien parecido a un movimiento en una dimensión. Y vamos a ver ahora en lo que queda de la clase, cómo vamos a ir haciendo esa analogía todo el tiempo. ¿Sí? Como les digo, si yo agarro una tijera aquí, corto la circunferencia y ahora como que la estirara el borde de la circunferencia, es una línea. ¿Cierto? Es una línea. Y eso entonces quiere decir que tengo un grado de libertad solamente, ¿sí? Por esta relación que está acá. Están amarradas. Esto se llama una constricción, es una restricción en las coordenadas y, como les digo, hace que tenga un solo grado de libertad. Entonces, si ahora tengo un solo grado de libertad, tengo que decir con qué coordenada o qué parámetro, qué cuestión física o geométrica voy a utilizar para describir la posición de este objeto, de esta partícula en el espacio. Lo más lógico y natural cuando yo estoy en casos así, es decir, en vez de ocupar X o en vez de ocupar Y, que son dos y son como no es tan natural, lo más lógico y sensato, y dado que sé que tengo un círculo de radio R, es decir, la verdad es que me voy a definir un ángulo ahí, teta, y que me va a describir, por ejemplo, la posición de ese punto A. Entonces ustedes dicen, yo automáticamente, si yo les doy el ángulo teta, un solo parámetro, por eso es que es un grado de libertad. Si me doy, si me doy este, les doy ahora entonces ese ángulo teta, entonces ustedes van a saber automáticamente cuál es la posición del punto A. ¿Sí? Si yo ahora, volvamos a la geometría, si yo les doy el ángulo teta, a partir de teta entonces, teta digamos conocido, digamos que conocemos el ángulo teta. Entonces, ¿cuánto vale la coordenada X del punto A? Del mono sale. ¿Cuánto vale ese X? Recuerden que el círculo tiene radio R. Mirando el mono, chiquillo. ¿Cuánto vale X? Mira, tendría que el coseno de teta igual a x partido igual a f. Exacto. Coseno de teta
es igual a X partido por R. Así que despejo X de aquí, o sea, quiere decir que paso el R multiplicando y me queda que X es R por coseno de teta. Lo mismo hago para el Y. El seno de teta, si miro este triángulo, el seno de teta es cateto opuesto, o sea, Y partido por hipotenusa, que sea R. Ese es R, ese es Y. Por lo tanto, me queda que la coordenada Y es finalmente R por seno de teta. ¿Sí? O sea, si yo les doy cuánto vale el ángulo teta, ustedes van a saber automáticamente cuánto vale la posición en el espacio. Si saben teta, entonces saben cuánto valen las coordenadas de ese punto en el plano. ¿Sí? Entonces estamos básicamente listos con esta primera como descripción, ¿cierto? Entonces encontramos que necesito solo un parámetro para describir completamente la posición en el espacio y ese parámetro teta de t, teta. Y entonces en general, uno tiene que, obviamente, teta va a ser igual a una función del tiempo, ¿cierto? Y por lo tanto voy a tener un x de t que va a ser r por coseno de teta de t y un y de t que va a ser r por seno de teta de t. ¿Sí? Entonces, la gracia es que si yo sé cuánto vale entonces eh, ese teta de t, entonces voy a tener la posición en todo instante de tiempo. ¿Sí? Entonces, ahora con toda esa como introducción, volvamos acá, ¿por cierto? Entonces, como les dije, lo que vamos a ocupar para describir la posición de un objeto va a ser el ángulo teta. Entonces, en particular, si yo digo que inicialmente estaba en ese punto A, entonces voy a decir, voy a medir la posición angular va a estar descrita por ese ángulo teta sub i. En el punto final va a ser, la posición va a estar descrita por ese teta sub f. Fíjense que recorren arcos distintos, obviamente. ¿Sí? Entonces, voy a definir aquí al tiro, definimos posición angular, va a estar descrita, posición angular, va a estar descrita por mi ángulo teta, que en general va a ser, como les decía, teta de t, ¿cierto? Quiere decir que es una función del tiempo. Así como tengo posición angular, entonces uno dice, de acá me acuerdo lo que hicimos antes, ¿cierto? A partir de posición definíamos desplazamiento, pero ahora va a ser desplazamiento, va a tener siempre el apellido angular. Desplazamiento angular. Entonces va a ser desplazamiento, era lo que llamamos delta algo, ¿cierto? Les dije siempre cuando ustedes veían delta algo, era diferencia entre cosas. Entonces delta algo va a ser un teta final menos un teta inicial. ¿Sí? Que es lo mismo que está acá al final. ¿Sí? Entonces, este es mi desplazamiento angular. Tengo posición, después tengo desplazamiento. ¿Cuál era la definición que uno hacía después inmediatamente? A partir de posición y desplazamiento, uno definía el concepto de rapidez. Entonces, voy a hacerlo aquí en una diapositiva aparte mejor. Entonces, tenía posición angular, entonces va a ser la idea de teta de t. Después teníamos desplazamiento angular. Era delta teta, ¿cierto? Y después finalmente uno decía, pero ahora con eso puedo medir una rapidez, pero que en este caso va a ser una rapidez angular. ¿Cómo voy a definir una rapidez angular? ¿Cómo se definía en un D? En un D, ¿cómo definíamos, por ejemplo, la noción de V, que era en la letra que ocupamos para definir rapidez? Decía, rapidez, X partido delta delta X t. partido en delta T, ¿cierto? Era mi desplazamiento dividido en el tiempo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo mismo, pero ahora asociado a las cantidades angulares. Así que vamos a definir, estas son todas definiciones, definir la noción de rapidez angular como esto se describe por la letra, les voy a decir ahora el tiro, se define así, delta teta partido por delta t. ¿Sí? Entonces, ¿qué? Y esto entonces es lo que se llama rapidez angular. Esa, por si acaso, es la letra griega, parece una W, pero no es una W. La letra griega omega, por si acaso. ¿Ya? La W sería así, como recta. ¿Ya? Este es
es como curvita, ya, es distinto. No me pregunten por qué, pero así se hace, ¿ya? Ya entonces se define la rapidez angular como mi desplazamiento partido en tiempo, pero esto va a ser mi desplazamiento angular, ¿cierto? Así que si vuelvo al mono ahora, por ejemplo, en el mono, así como gráficamente, ¿a qué correspondería este delta teta? Digo, si estoy inicialmente acá y después estoy acá, ¿cuánto sería la diferencia entre esos dos ángulos? La diferencia delta teta entre esos dos ángulos. Sería ese pedacito nomás, ¿cierto? Eso sería lo que me desplacé angularmente. A lo mejor estos son 30 grados, 40 grados, no sé, estoy hablando en grados, pero uno sabe ya, está grande, que lo que tiene que hacer en esto siempre es describir las cuestiones en términos de radianes. Así puede ser, esto puede ser pi sexto, o no sé, 0,3 radianes, lo que sea, ¿cierto? Pero alguna cantidad angular, eso sería entonces mi delta teta. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá, chiquillos, o no? ¿Sí? Esto está hecho, lo había hecho alguna vez en esta diapositiva como para un nivel un poquito mayor, entonces esto se describe como una derivada, en fin, olvídense de esto, la definición, pesquen que esta que está acá nomás, ¿ya? Que es desplazamiento partido en tiempo, nada más. ¿Sí? ¿Hay dudas, chiquillos, o no? ¿No? Todo bien. Ya, maravilloso. Entonces, ¿qué pasaría entonces así como ejemplo? Y haciendo solamente la analogía, porque nosotros, como ya les digo, ya estamos grandes y nos tenemos que acordar de las cosas que vimos hace un mes nomás atrás. Pues. Entonces, ejemplo, si la rapidez angular es constante, entonces, ¿cuánto vale teta de t? ¿Sí? Cuando yo, a ver, para entender bien la pregunta, lo que digo, si la rapidez angular es constante, estoy pensando, por ejemplo, en un minutero. En un minutero yo les dije, esto va siempre al mismo ritmo todo el rato, ¿cierto? Me estáis diciendo, aquí, ojo, otra cosa, esto se mide normalmente en radianes partido en segundo. ¿Ya? Eso sería las unidades de medida de esta cantidad de rapidez angular. Ojo que esto es ángulo partido en tiempo, así que las unidades de esta rapidez angular son ángulo partido en tiempo. Y como les dije, esto tiene que estar medido en los ángulos como que corresponde, es radianes, ¿cierto? Entonces, si estoy pensando en el minutero o en el segundero, uno dice, ah, el segundero, ¿cada cuánto da una vuelta completa? Cada un minuto, por cierto, es lógico. Cada un minuto da una vuelta completa el segundero. Entonces uno dice, y su rapidez constante, obvio, porque cuando está por aquí arribita el segundero, va al mismo ritmo que cuando está acá abajo a las 6, ¿cierto? En todas las horas, en todo a lo largo del círculo, ¿cierto? Entonces, si es que ahora ese sería un ejemplo concreto de un caso de rapidez angular constante. ¿Cuánto vale el ángulo como función del tiempo? Lo voy a escribir acá abajo a ver si se les prende la ampolleta. En un D, cuando tengo V constante, eso era el análogo a rapidez constante, ¿cierto? ¿Cuánto vale X de T para el caso de velocidad constante? Posición y visión va a velocidad inicial por el tiempo. Exacto, más velocidad inicial por tiempo. ¿Qué sería ahora en este caso en análogo para teta de t? ¿Cuánto dirían? Es como lógico lo que tiene que dar, ¿o no? Teta de t. ¿Cuál sería el análogo a esto? Posición, en vez de Bueno, posición inicial, va a ser lo que nosotros tiene- ya definíamos, po. Posición angular inicial. O sea, eso le puedo llamar teta sub 0, por ejemplo. Después dice más velocidad por tiempo. En este caso, ¿qué va a ser? Más, ¿cuál es mi velocidad en este caso? sería omega Omega. t. Más, entonces, omega por tiempo. Y eso es todo. Encontramos entonces cómo se comporta el ángulo como función del tiempo ahora para el caso de rapidez angular constante. ¿Sí? La deducción no la voy a hacer porque es justamente lo mismo que hicimos para en el caso una dimensión. Las ecuaciones se van a ir replicando todo el tiempo. ¿Sí?
Entonces, si ahora yo sé cuánto vale el ángulo en función del tiempo, fíjense que con lo que puse recién, aquí al ladito, sé cuánto vale x de t e y de t porque voy a tener cuánto vale esto. Esto lo sé ahora. Ya lo sé, para el caso de velocidad constante, de rapidez angular constante, sé cuánto vale teta de t. Y por lo tanto, si calculo r por coseno, en algún tiempo dado me va a dar x y r por seno de ese ángulo me va a dar y. ¿Sí? Así que voy a tener descrita completamente la posición en el tiempo en el plano 2D. ¿Sí? ¿Se entendió, chiquillo? Entonces, no Sí, sé profe. si hay alguna duda, me dicen, le dije que quizás podía ir rápido y si hay duda, entonces la idea es que me interrumpan. Entonces, si hiciera un grafiquito aquí de cómo se representaría esta cuestión, sería esencialmente aquí gráfico tiempo, aquí gráfico teta de t, ¿cierto? ¿Y qué es lo que me dice esto? Si yo lo miro como una ecuación, ¿cierto? Esto sería como en función del tiempo, esto sería la ecuación de la recta, ¿no? ¿Cierto? Digo, sí, pues omega, al igual que en este caso que habíamos hecho esa interpretación y análisis para el caso 1D, uno dice omega representa la pendiente de esta recta y teta sub 0 representa dónde está el corte. Así que si yo escribo eso ahora, sería algo más o menos así, pues, ¿cierto? De que digo, ahí está teta sub 0 y la pendiente de esta recta, si la trato de representar así, ¿cierto? Básicamente está asociada ahí, sería como que este fuera mi omega, ¿cierto? Tiene que ver con la pendiente de esa recta, ¿sí? Así como que se ve a veces en los libros para representar la pendiente. Esto, entonces, es la pendiente de esta recta. Si es pendiente positiva, entonces omega positivo. Si es pendiente negativa, entonces omega quiere decir que es negativo, ¿sí? Aquí una cuestión justamente de los signos, que bueno que salió por convención, pero es por convención, ¿ah? No es más que eso, creo que es más natural hacerlo así, no sé, uno está acostumbrado a hacerlo así, por convención lo voy a poner, esto lo voy a poner en rojo, por convención, los ángulos, aquí me refiero a los positivos, se miden en sentido antihorario. Eso es lo clave que quiero decir ahora, que se miden en sentido antihorario. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir esto que está acá, que yo me defino una recta, así el eje X, por ejemplo, y lo mido para allá van a ser los positivos, en el sentido antihorario, en contra de la manecilla del reloj. Eso quiere decir antihorario. Entonces, este ángulo sería, por ejemplo, un ángulo positivo. Si tengo un punto por acá y digo, ese ángulo el que está acá, ya, ese ángulo sería negativo, porque lo estoy midiendo en sentido horario, ¿sí? O sea, quiere decir, en este sentido, son los positivos. Eso es lo que estoy diciendo en esta frase que está acá, quiere decir eso lo que estoy mostrando ahora. Que este es el sentido positivo para medir el ángulo. ¿Sí? Y eso es antihorario. Pues. Las manecillas del Profe, reloj se mueven así, ¿cierto? Esto sería al otro lado. ¿Sí? Y es profe, en como este uno caso que dijo, normalmente mide el ángulo. Uno siempre lo pone a partir del eje X para arriba, ¿cierto? Así que no es novedoso, pero estoy enfatizando que, por si acaso, esa es la convención de signos. Así que con eso, ahí tengo enchufado como que el tema de la velocidad angular. El signo tiene que ver con esa convención de signos. Sí, alguien me hace una pregunta, ¿no? profe, en el caso que puso que el ángulo era como negativo, el ángulo en sí sería 2π menos el ángulo Lo que más ven. natural, claro, les recomiendo que, o sea, cuando hablemos de rapidez, si es que un objeto se mueve hacia acá, ahí no, pues ahí la velocidad es negativa. Si tengo un objeto que se está moviendo así, entonces uno dice, su velocidad en ese caso es menor que cero, porque está disminuyendo su ángulo, ¿sí? Pero efectivamente, si tú me dices, ¿qué pasa con este punto que está acá? Lo mejor es que escriban como que este ángulo es todo esto que está acá. ¿Sí? O sea, va a ser como 2π menos algún poquito. ¿Sí? ¿Hay dudas, chiquillos? No, hasta acá.
¿no? Ya, vamos a seguir con esto. Voy a copiarlo en la próxima. ¿Qué vendría usted ahora la definición que nos toca? Si tengo partida con posición, desplazamiento, rapidez, ¿cuál es la que viene acá? La aceleración angular. Aceleración angular, justamente. Esa aceleración angular se describe por la letra alfa. ¿Y cómo se define, cómo la definirían ustedes? Aceleración siempre aquí corresponde cuando quiero caracterizar cambios en la rapidez, ¿cierto? Cuando yo estaba así en un D la aceleración, ¿cómo se definía? Ocupaba la letra A, ¿cierto? Y decía delta V partido en delta T, cambio en la rapidez dividido en el tiempo. En este caso, entonces, ¿cómo definirían ustedes alfa? W partido en T. Exacto, pero recuerden, es cambios en el omega, recuerden, se llama omega, o omega. Lo digo, yo lo digo, nunca he sabido si es omega o omega, da lo mismo. Creo que depende del idioma, si uno lo dice en inglés o en español. Bueno, va a ser delta omega partido en delta T. ¿Sí? Va a ser cambios de la rapidez en el tiempo. ¿Cuáles serían las unidades de esta cantidad que está acá? Del alfa. Digo, ¿en qué unidades se mide omega? Radianes partido en segundo. Dividido en tiempo, o sea, me tiene que quedar en radianes partido en segundo cuadrado. De hecho, en estricto rigor, radianes como que uno físicamente es como que radianes, como es un ángulo, uno sabe que está medido en radianes, pero no es una unidad en estricto rigor. Entonces, esto también se escribe como que esto es 1 partido en segundo cuadrado y que esto es simplemente 1 partido en segundo, por si acaso, ¿ya? Como que ese 1 que está ahí es como implícito que son radianes, ¿sí? ¿Ya? Entonces, esto me caracteriza, entonces ese alfa me caracteriza los cambios en la rapidez angular como función del tiempo, ¿sí? O sea, efectivamente esto ya, o sea, no es que no me sirva, pero no sería el caso de un segundero, que ya sabemos que anda más lento aquí, o sea, que anda al mismo ritmo durante todo su trayecto, por cierto, eso es lo que en la posición de la punta del segundero hace esto, ¿cierto? Va siempre al mismo ritmo, ¿cierto? Y ahí termina el círculo y después sigue todo el día, ¿cierto? En ese caso, el alfa de un segundero es 0, ¿cierto? No tiene aceleración angular, porque va todo el rato al mismo ritmo, ¿sí? Su rapidez angular es constante, o sea, la aceleración es 0 en el caso de las manecillas del reloj, ya sea el horario, el minutero, lo que sea, ¿sí? ¿Dónde existe en caso de la naturaleza? ¿Dónde es el alfa? Por ejemplo, donde existe un alfa, el caso emblemático es si yo tengo un péndulo. Yo tengo un péndulo, tengo que eso se describe mediante un ángulo teta, y en ese caso, obviamente, si uno puede hacer el experimento, pues nunca tengo nada aquí para mostrar, pero tengo un péndulo chiquitito. Tengo el juguete de mi hijo aquí. A ver si funciona. Que el perro sea como el péndulo, ¿ya? Es un perro de ropa. ¿Ven esto, no? Esto claramente, si que esto es como un péndulo, ¿cierto? Si está oscilando, esto sí. No tiene la misma aceleración angular en todo el rato, partiendo porque está cambiando de dirección. Pero está describiendo localmente un círculo. Si yo lo miro esto dibujo esta cuestión, esto es así, esto describe localmente un círculo, ¿cierto? Hace para allá, para acá, para allá, para acá. Uno dice, ¿no es un movimiento circular? No, pero aún así describe localmente este círculo, ¿cierto? Entonces, y me acuerdo del mono que hice el otro día, ¿cierto? Si me acuerdo del mono que hice el otro día, yo dije, cualquier trayectoria la puedo describir como que localmente me describe el círculo. Entonces, este es un caso muy bonito donde ahí está, donde localmente un péndulo me describe un círculo, ¿cierto? Entonces puedo ocupar las mismas ideas de acá. Ven que ahí tengo el teta, tengo el radio de giro, que sería como el largo de la cuerda, ¿cierto? El largo de la cuerda, en fin. Entonces puedo hacer toda esta descripción para el caso también de un péndulo, ¿sí? Ya, pues, entonces, un ejemplo de ahora de dónde ocupar esta aceleración, o sea, como de lo siguiente. ¿Qué pasa ahora si es que digo,
aceleración angular constante. Para el caso de aceleración angular constante, ¿cuánto vale teta de t? Entonces, para eso digo, en un d, ¿cuánto era la relación que tenía? Si tengo a constante, ¿qué tenía yo que era x? Era posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de a por el tiempo al cuadrado. Entonces aquí la analogía va a ser directa nuevamente, ¿por cierto? ¿Cuánto va a ser para el caso de alfa constante? Digo, posición inicial. En este caso estoy hablando de posición angular inicial, así que va a ser teta sub 0. Después dice más velocidad por tiempo, o sea, más omega sub 0 por tiempo. Y después más un medio de a por t al cuadrado. En este caso, mi aceleración tiene que ser mi aceleración angular, pues. Así que va a ser más un medio de alfa por el tiempo al cuadrado. Y eso es todo. El caso del péndulo es más difícil todavía porque el alfa ni siquiera es constante. Para un péndulo no es constante el alfa, así que no puedo ocupar esta expresión. Estos válidos, recuerden, esto y estos son válidos solo para el caso de aceleración constante. ¿Sí? El péndulo lo vamos a estudiar así como bien en física 2. ¿Ya? Eso. Y recuerden, para el caso en particular, a partir de esta expresión, digo, ¿qué pasa si es que ahora el alfa es 0? O sea, si es que la rapidez fuera constante, entonces ese término se hace 0 y recupero la expresión que había escrito previamente, ¿cierto? Hace como 2 diapos atrás. ¿Sí? ¿Se entiende, chiquillos, hasta acá o no? ¿Hay alguna duda? ¿Hay algo que no esté quedando claro? No sé. ¿Se van entendiendo las definiciones que hemos estado dando o no? Yo por lo menos sí, profe. Qué bueno. ¿Hay alguien que no esté entendiendo o no? ¿O que necesita que repitamos algo? Ya. Todo bien parece. O todo mal, pero voy a querer creer que está todo bien. Ya, entonces eso es lo mismo que le acabo de decir. Ya, entonces ahí está como el resumen. De decir, desplazamiento, velocidad angular, alfa. Olvídense de estos límites, ¿ya? De eso, esas cuestiones que están aquí, olvídense que existen. Es simplemente omega es delta teta partido en delta t y alfa es delta omega partido en delta t. O sea, es desplazamiento partido en tiempo y rapidez partido en tiempo. ¿Sí? Entonces recupero estas cosas que están acá. Ah, y me faltó algo, porque qué bueno que lo vi ahí. Si es que la aceleración angular es constante, entonces, ¿qué pasa con la rapidez angular? ¿Cuánto vale entonces ahora el omega de t? Quiere decir que el omega va cambiando. ¿Cuánto vale el omega de t? Pero me acuerdo de eso, ¿cierto? B de t en una dimensión, ¿cuánto vale para a constante? Es velocidad inicial más alfa más a por tiempo. En este caso, entonces va a ser omega sub 0 más alfa por tiempo. ¿Cierto? Las analogías son directas. ¿Sí? ¿Se entiende, chiquillo, no? Profesor, una consulta en relación con el péndulo. ¿Cómo uno puede, por ejemplo, calcular la aceleración angular o la rapidez angular cuando va para un lado y después va para el otro? ¿Hay un cambio ahí como en tema de símbolo o Em, o sea, sí y no. Lo vamos a ver después. Eso se puede calcular en este nivel, se puede calcular con una cuestión que vamos a ver más adelante que tiene que ver con energía y conservación de la energía, que es una de las leyes fundamentales de la física, así de la física en general. Y claro, lo que en el caso del péndulo, lo que uno hace normalmente es describir, como dice, para un lado, para el otro. Quiere decir que para este lado, como les decía, por convención el péndulo es positivo, el ángulo es teta es positivo, y si estoy por acá, por ejemplo, acá, ese ángulo sería negativo el que estoy marcando ahora. El punto B tiene teta negativo y el punto A tiene teta positivo. Entonces hay un lado como para describir uno o el otro. Esa es como una convención que uno ocupa.
¿sí? Y movimientos para allá son velocidades positivas, movimientos para acá, velocidades negativas. Pero eso no lo mareemos ahora, eso quería hacer como una motivación nomás, no se compliquen con eso porque el movimiento del péndulo es mucho más complicado de lo que estamos viendo, lo que estamos pensando por ahora. Así que a modo de resumen, como de resumen de lo que hemos hecho hasta ahora, así como para que ojalá les quede más claro, lo que estoy diciendo es lo siguiente. Voy a pensar en un D, por un lado, y en movimiento circular por el otro. Entonces, la posición en un D se describe por X de T, ¿por cierto? En el movimiento circular lo describo mediante θ de T. La rapidez, o sea, el desplazamiento es lógico. Desplazamiento es delta X, en este caso va a ser delta θ. La rapidez, entonces, en este caso, va a ser, es lo que uno llama V, es delta X partido en delta T. En este caso, para el caso del movimiento circular, se llama delta θ partido en delta T y es, recuerden, omega. ¿Sí? ¿Qué pasa para después rapidez y finalmente aceleración, ¿cierto? Aceleración, uno dice A es delta V partido en delta T, en este caso es alfa, es delta omega partido en delta T. ¿Sí? Así que ahí está como que la analogía entre todas esas cosas. ¿Sí? No sé si queda más claro ahora cómo conversan entre lo de la izquierda con lo de la derecha. ¿Cierto? Y por eso es que las expresiones se repiten tanto. Uno dice, antes tenía x de t, posición, más velocidad por tiempo, más un medio de a por t al cuadrado. Bueno, ahora tengo lo mismo al final. Pues sería θ sub 0 más omega sub 0 por t más un medio de alfa por tiempo al cuadrado. ¿Sí? Son como análogas las expresiones. Y por eso es que vuelvo ahora a lo que tenía al comienzo, es decir, ya me perdí en qué orden que dejé las cosas. Es que al final esto es como que yo cortara el círculo, estirara la cuestión y lo describiera como un movimiento en un D al final. ¿Sí? Por eso es que son bien similares. Y eso todo tiene que ver con que hay una restricción entre las coordenadas en el espacio. No se mueve libre así en el espacio. Están constreñidas a moverse en un círculo. Ya, ¿hay dudas? ¿Queda más claro? No sé. Avanzar, avanzar, avanzar. Bueno, ahí está lo mismo. Esto lo saqué del libro. Estaba lo mismo que hice yo recién. Más ordenado. Espere. Déjenme mirar el tiempo. Ya. Antes voy a hacer aquí una pura cuestión. Entonces ahora yo les podría, para que sé que esto de movimiento circular es como distinto para ustedes a lo que estaban acostumbrados, no sé si lo habían visto, seguramente no en el colegio de esta forma, pero ahora uno dice, pero como cuántas aceleraciones hemos visto. Vimos aceleración centrípeta, vimos aceleración tangencial y hoy día vimos aceleración angular. Como que conversan entre sí, ¿cierto? Entonces, recuerden, ahora como a modo de recapitular un poco toda esta noción que habíamos visto. Si yo tengo un círculo, yo les dije, en un punto cualquiera del círculo, yo voy a tener siempre, solamente porque me estoy describiendo, un círculo, si hacía el ojímetro, el centro está por ahí, entonces voy a tener de que tengo una aceleración centrípeta, ¿cierto? Con otro color. Voy a tener una aceleración centrípeta que va a ir para allá, apunta hacia el centro. Esa es mi aceleración centrípeta. Por otro lado, puedo tener una aceleración tangencial, ¿cierto? Una aceleración tangencial. No me la va a hacer bien, yo creo. Ya, la voy a tener que hacer a mano. Una aceleración tangencial, ¿cierto? Que es la que apunta para allá. Esa va a ser mi aceleración tangencial y esa va a ser mi aceleración centrípeta. Y ahí está el centro, ¿cierto?
Ahí está el centro. La suma de esos dos vectores, es mi vector aceleración total, digamos. ¿Sí? Esa es mi aceleración, la aceleración total. La aceleración total, entonces, es la suma de A sub C más A sub T. Ya, pues ya ahora pero ¿y dónde está la aceleración angular aquí metida? Bueno, está como de pasadita, por cierto, porque uno dice, ¿cuánto vale el módulo de la aceleración centrípeta? Aquí uno la llama simplemente A sub C. O voy a decir así, A sub C, el módulo de A sub C es lo que llamo A sub C, así sin vectorcito. ¿Cómo se calcula? Es B cuadrado partido en R, ¿cierto? Y uno dice, ah, pero la velocidad, ¿cómo la conecto con el alfa? Tiene que haber una forma, ¿cierto? Espérenme. Pucha, ¿cómo se lo hago esto? Es que no sé si en real, o sea, si verlo hoy día mismo o no. Déjenme pensar si es que lo veo hoy día mismo o no. No, yo creo que mejor lo dejo en pausa esto, ¿no? Déjenme pensar. No, ya lo voy a hacer igual. Digo, ¿cuánto vale la aceleración centrípeta? Yo digo, ya lo vimos por geometría, la clase anterior, vale la velocidad al cuadrado dividido por el radio. Pero esa es la velocidad, la de toda la vida, ¿cierto? La que se mide en metros partido por segundo, ¿cierto? Pero ahora si yo lo estoy describiendo esto como movimiento circular, digo, ah, pero nosotros vimos recién que la velocidad, esto se mide con omega. ¿Cómo conecto estas dos cuestiones? ¿Cómo conecto teta, omega y alfa con lo que yo sé de la velocidad y con mi aceleración? No sé, pues ¿cómo se conectan estas dos cuestiones? ¿Se entiende la pregunta, no? Como que si yo sé omega, ¿puedo saber cuánto vale la velocidad o no? ¿Hay alguna relación entre la rapidez angular y la rapidez de toda la vida o no? ¿Dirían ustedes que sí o no? La pregunta sería entonces escrita de otra forma. Sería, ¿cómo depende V de omega? O otra forma de decirlo es, si conocemos la velocidad angular, podemos deducir la velocidad lineal o no. Entonces ahora viene un pequeño mono que les voy a hacer. Y el siguiente. Entonces, como siempre, aquí está, digamos, el círculo. Ya, filo. Aquí hay un super punto ahí. Ya. Si es que yo tengo que inicialmente estoy acá y después me muevo a lo largo y describo un círculo, un arco, como el que estoy marcando ahora. ¿Ya? Entonces, si eso entonces mide el ángulo teta y eso vale R. Si yo llamo a esta distancia, ese es el arco que describo. Lo voy a llamar delta S. No sé por qué, pero siempre se llama S al arco, ¿ya? Delta S. ¿Cómo relaciono esa distancia con el ángulo que está acá? ¿Alguien se acuerda? Eso es de colegio igual. Uno no lo ve tan así, pero en verdad es de colegio. Cuando les digo de colegio, de El verdad es de perímetro. colegio. ¿Cómo? Por el perímetro tengo el ángulo, el radio, O sea, si les pregunto por todo el perímetro, ¿cuánto vale el perímetro? 2 tierras. 2pi por r, ¿cierto?
O sea, y cuando estoy en 2 pi por r, o sea, cuando tengo el perímetro completo, en ese caso, ¿cuánto valdría el ángulo? 360. Pero recuerden, estamos en radianes, por cierto. 2 pi. Permiso, pero quiero hacer. Vale 2 por pi, por cierto. Y eso para hacer como más, lo voy a poner delta teta, ¿ya? Van a quedar, lo dejé así mejor. Porque me quedó muy chiquitito así. No lo escribí con zoom. Ya, delta teta. Ya, por una cosa de convención no. Ya. ¿Cómo es la relación entre delta teta, el ángulo que estoy describiendo, y el arco? ¿Nadie se acuerda? O sea, tiene que ver con lo que me respondieron recién. Cuando delta teta es 2 pi, el perímetro completo es 2 pi por r. Cuando el ángulo, por ejemplo, es pi solamente. Delta teta por R. Exacto, muy bien. Fíjense, cuando estoy recorriendo solamente pi, cuando delta teta vale pi, o sea, medio círculo, ¿cuánto vale lo que estoy marcando en rojo? Uno dice, es pi por r, o si es la mitad del perímetro nomás. Por cierto, si el perímetro completo es 2 pi por r, entonces lo que está marcando el profe ahora en rojo es pi por r. Y por lo tanto, ahí puedo cachar, digo, obvio, tiene que ser proporcional al ángulo, pues, ¿no? Sí, pues. Y para pasarme de la parte angular a la parte lineal, tiene que ser por el radio, no queda otra. O sea, puedo concluir de que el arco siempre es r por delta teta. ¿Sí? O sea, el caso en particular, cuando delta teta vale 2 pi, o sea, esto me queda que el producto completo vale 2 pi por r. Que está bien, po, es lo que uno sabe desde chico con el perímetro de una circunferencia, que es 2 pi por r, ¿cierto? Entonces, en particular, si es que la expresión es r por delta teta. Si el ángulo es chiquitito, el arco es chiquitito. Si el ángulo es más grande, entonces el arco es más grande. El máximo ocurre cuando delta teta vale justamente 2 pi y por lo tanto ahí recupero la fórmula de toda la vida de 2 pi por r. ¿Sí? Entonces tengo esta expresión. Y aquí sale de manera así mágica y muy elegante. ¿Qué pasa ahora? Entonces ahora que ya demostramos eso, si yo es que yo digo voy a dividir por delta t. Si divido por delta t, fíjense que me va a quedar delta s partido en delta t es igual a r por delta teta partido en delta t. ¿Qué cosa es lo que está al lado izquierdo? ¿A qué representa? Arco dividido en distancia, o sea, en tiempo. ¿Qué es esto? Distancia recorrida, Velocidad ¿no? angular. Distancia recorrida partido en tiempo. ¿Qué cosa es la distancia recorrida partido en tiempo? Sería la velocidad angular, ¿no? No, ¿esto en qué se mide? Este arco, ¿en qué unidades de medida tiene? Metros, por cierto, si es una distancia. Es la distancia recorrida finalmente. O sea, si lo pongo acá, esto es realmente la distancia recorrida. ¿Qué cosa? Así por definición en palabras. Distancia recorrida partido en tiempo. ¿Qué cosa es? Lo vimos como en la segunda clase. Después de la introducción. Distancia recorrida partido en tiempo es rapidez, pues chiquillos. Velocidad. Sí, Velocidad. pues. Es V. Después al lado derecho tengo R por, ¿y esto qué cosa es? Delta teta partido en delta tiempo. Es lo que acabamos de mencionar recién, pues. Omega. Así que me queda que la velocidad es omega por el radio. O sea, nos quedó muy lindo, maravillosamente lindo. Que es decir, si yo sé cuánto vale la velocidad angular, entonces sé automáticamente cuánto vale la velocidad de toda la vida si es que la multiplico por el radio. O sea, velocidad angular por el radio me da la velocidad de siempre. Recuerden que yo dije, la velocidad angular, esto se mide en 1 partido en segundos. ¿En qué unidades se mide el radio? En metros. Entonces, si multiplico, el resultado justamente es metro partido en segundo. Tiene las buenas unidades. ¿Sí? ¿Se entendió, chiquillo?
¿Se entendió, no? Sí, sí, se entendió. Profe, Maravilloso. Entonces tengo una pregunta para ver si realmente se entendió eso. profe, ¿me deja sacarle un pantallazo a la de delante, porfa? Sí, dame un segundo, espérame. Déjame terminar de hacer esto. Ahí sí. Listo, profe, gracias. Ya, bacán. ¿Qué pasa ahora si yo les pregunto lo siguiente? Supongamos que tengo dos atletas que están, uno va a ser el A acá, va a estar el B, y digamos que ahí está, no sé, mi eje. ¿Qué pasa si yo les digo que todo el rato, por ejemplo, en una foto posterior, parten juntos como buenos atletas, ¿cierto? Y parten como acá y acá. Y en un instante posterior, los dos están ahí, ¿sí? O sea, aquí le voy a poner acá. Esto sería mi instante inicial y en un instante posterior está acá. Es una carrera ficticia en el sentido que los atletas justamente no hacen eso. ¿Ya? Y les voy a explicar ahora por qué no hacen eso. ¿Por qué las carreras no son así? Entonces, de nuevo, digamos que tengo un circuito circular. Ya, esta es la pista del estadio, ¿cierto? Es un círculo, digamos, y parten los dos a la misma línea y después en un instante posterior supongamos de que están los dos aquí, justamente están en una línea como en conjunción con el centro, están en esta línea que se forma acá. Lo que pasa con el atleta A y el atleta B, ustedes podrían decir, primero que nada, eh, ambos tienen esto, los dos están describiendo un círculo, ¿cierto? Entonces los dos los describo mediante una posición angular y todo. ¿El desplazamiento angular es el mismo o no para los dos atletas? No, es El mayor despa- para el B. es mayor para el B, dice, pero el desplazamiento angular. ¿Cuál es el ángulo que Uy, Sí, se describe? es el corresponden. mismo. Es lo mismo. Exacto, es el mismo. El ángulo que describe A es ese que está ahí. Ese teta. ¿Cuál es el ángulo que describe B? El mismo, po. Es el mismo. El que describe A y B son los mismos. El desplazamiento angular es el mismo. Delta teta A es igual a delta teta B. Recorren el mismo ángulo. Pero ¿qué pasa con las distancias recorridas? ¿Cuál de los dos recorrió mayor distancia? ¿El A o el B? El B. Recuerden que la distancia recorrida es lo que mide ese pedacito, ese arco y ese arco. Y aquí del mono se ve, por cierto, que distancia recorrida, el delta SA, ¿cómo se compara con el delta SB? Es más chico entonces que el delta S del B. La distancia recorrida por B claramente es más grande. ¿Sí? Pero ahora, ¿y cómo relaciono estas dos cuestiones? ¿Sí? Si fíjense, si el delta teta A es igual al delta teta B, entonces, ¿qué puedo decir respecto a las velocidades angulares? Si los ángulos que describieron fueron el mismo para el mismo intervalo de tiempo, entonces, ¿qué pasa con la rapidez angular? Es el mismo, ¿no? Es el mismo, po. Omega A es igual a omega B, porque recorrieron el mismo ángulo. El ángulo descrito por A es el mismo que el B en el mismo intervalo de tiempo, por lo tanto sus velocidades angulares son distintas. Pero ¿qué pasa con las velocidades lineales? Las velocidades de toda la vida, como les dije. Ahí son distintos, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque este recorre una distancia mucho más chica en el mismo tiempo que la que recorre B en el mismo tiempo. ¿Y de dónde sale eso? Que es mayor el radio.
Exacto. La rapidez, entonces, ¿cuánto vale la rapidez de A? Si me acuerdo entonces de la fórmula que vi recién, dice la rapidez de A es omega por R. Recuerden que omega es el mismo en cada caso. A esto, como los dos son iguales, simplemente le voy a poner omega. El omega A es igual a omega B y va a ser omega a secas. ¿Sí? Porque son iguales. Así que la velocidad de A va a ser omega por el radio de A. Mientras que la velocidad de B va a ser omega, el mismo omega anterior, pero por el radio de B. ¿Sí? Y como el radio de B es más grande que el radio de A, entonces la velocidad de B es mayor que la velocidad de A. Y ahí lo demostré. ¿Sí? Si el radio de B es el doble que el radio de A, entonces la velocidad de B es el doble que la velocidad de A. Quiere decir esto, entonces, esta expresión, otra forma de verlo, es mientras más lejos estoy del centro, mientras más grande es mi radio de giro, más rápido tengo que ir. ¿Sí? Si ahora tengo un atleta que anda por acá y hace lo mismo que el resto, entonces el hecho que este recorra mucho mayor distancia en el mismo tiempo, como fue la suposición que estamos haciendo, entonces quiere decir que este va mucho más rápido que estos otros dos. ¿Sí? Porque su radio de giro es mucho más grande. ¿Sí? Cuando tengo Profe, una por rueda eso pasa cuando tengo una rueda de cuando bicicleta, por ejemplo, tengo una rueda de bicicleta y está girando en torno a por ejemplo, al centro, tengo que el borde de la bicicleta, en la velocidad de ese punto, tiene esa velocidad y la velocidad de un punto de un rayo aquí intermedio tiene una velocidad más chiquitita y más chiquitita y más chiquitita. ¿Sí? Mientras más lejos estoy del centro, más mayor es mi velocidad. ¿Sí? profe, Entonces, sí, esto diga. pasa cuando, por ejemplo, voy en un auto y me paro al lado de un bus, supuestamente yo voy a 100, o sea, cuando el bus va a 100, uno debería ir un poco más rápido y ahí dice, oye, este bus anda, no sé, para 110 kilómetros por hora no permitido. ¿Es por eso? No, esto estoy pensando en las curvas. Si ustedes están haciendo una curva, así, pensemos aquí. Me refiero al rayo de giro de las ruedas. Si estoy no tiene que ver con la rueda en este caso. No va por no tiene que ver con la rueda. Tiene que ver con que si yo estoy haciendo una curva, voy en la calle, lo estoy mirando desde arriba, estoy haciendo una curva así. Si voy con mi auto acá, y acá va el bus que dices tú, aquí al lado. Si vamos juntos, así como vamos todo el rato paralelo uno con el otro, quiere decir que el bus va más rápido que tú. ¿Sí? Si vamos haciendo esto. Si van todo el rato paralelo así, quiere decir que el bus va más rápido que tú, porque el radio que va describiendo el bus es más grande que el tuyo. Si va aquí el auto y el bus va acá, este va haciendo así y el bus va haciendo así. Si todo el rato tú te la arreglas para ir en paralelo con el bus, así van a ir juntito tomando la curva, quiere decir que el bus va más rápido que tú. Y dice, pero ¿cómo, profe, si vamos juntos? Vamos todo el rato juntos. No, porque el radio de giro que está por acá, ese son distintos. El radio de giro que está tomando la curva del bus es más grande que la que está tomando la curva tuya, porque tú vas más cerca de la vereda izquierda. ¿Se entendió? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí o más o menos? Profe, ¿Sí? es por eso que en las carreras de atletismo, por ejemplo, el último test que está más lejos, es como que Exacto. está más adelantado que el resto. Justamente eso es lo que iba a mostrar ahora. Si es que es exactamente el mono que estaba haciendo ahora. Pucha, me quedó horrible esta cuestión. Ah, no. Ya, por eso justamente, si es que tengo esto, entonces como dijo el compañero, lo que tengo es que, no sé qué le pasó, se me quedó pegado, eso no puedo borrarlo. Ya, lo que tengo es que cuando en las carreras de atletismo, como entonces debido a toda esta explicación, los atletas, por eso dije, esta es una carrera ficticia. Hoy me pasé, chiquillo. No había visto la hora. Disculpen, termino en 30 segundos. En las carreras de atletismo, los atletas no parten así, pues no parten todos juntos. Por eso es que si este parte acá, el otro parte acá, acá. De manera que al final, después de una vuelta,
el atleta que está más lejos y el atleta que está más cerca recorran la misma distancia. Esto está calculado de tal forma en que, por eso es que uno los ve que no parten juntos, no parten así, sino que parten así como les digo yo. El de lejos, debido a esta ventaja que le dio, uno dice, pero profe, corre, avanza, tiene parte con ventaja. No, porque el círculo que él está describiendo es más largo que el círculo que describe el de más adentro. Y por eso es que de hecho no se les permite cambiarse de pista, porque si no sería hacer trampa. ¿Sí? Así que por eso es. Ya, chiquillos, lo siento. Sé que tengo que terminar abruptamente, no había visto la hora. Lo siento. Nada que decir. El miércoles van a tener más problemas de esto, así que le pedí que hiciera uno de conjunción de planeta a Miguel y todo, así que espero que les guste la ayudantía. Ya, chiquillos, nos vemos, que estén bien. Chao, Lin. Cuídense. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Chao, chao. Chao, profe.